grabación. Listo. Buenas noches. Mi grupo está conformado por Paola Calderón, Natalia Maya Ruiz y yo, Andrea Timana Cortés. Vamos a realizar la actividad sobre la crisis del sistema financiero. Entonces empezamos. Para hacer un contexto, hasta mediados de 1997, la banca era uno de los sectores de la economía en Colombia que mejor comportamiento tenía, pero el crédito se había disparado y la población se sobreendeudó. Y en miras de frenar el alza del dólar, se aumentó de manera exagerada las tasas de interés, lo cual repercutó en el no pago por parte de los deudores, sobre todo de aquellos que tenían créditos hipotecarios. Eso hizo pues que no realizaran el pago de sus cuotas debido pues a la alza que hubo en ellas, lo cual hizo que no fueran capaces de asumir dichas obligaciones, deteriorando así las carteras por el aumento evidente de esas cuotas, que crecían cada vez más y la capacidad de pago de los deudores se deterioraba sin control, lo cual hizo que desaparecieran varias entidades financieras en Colombia, ejemplo, Gran Ahorrar, la Caja Agraria, entre otras. Fogafín fue quien rescató algunas de esas entidades financieras privadas con créditos de capitalización. La pérdida de muebles fue inminente debido pues a que los deudores muchos no tuvieron la capacidad de pago para asumir esas cuotas, entonces entregaron sus bienes o se los remataron, declarándose así la emergencia económica, y por ende vino el fin del UPAC, que era la unidad de poder adquisitivo constante, debido a que el UPAC en últimas estuvo relacionado con el DTF, el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación. Cambia según el comportamiento financiero, lo cual no iba muy acorde e hizo pues que esos créditos alzaran de manera muy significativa las tasas de interés, y no fue pues como lo más viable para esa época. Algunas de esas medidas que se tomaron fue refinanciar a los deudores del UPAC, alivios a los deudores del UPAC, sobre todo aquellos que no tenían más de 3 cuotas en mora. Se implementó un seguro de desempleo para quienes tuvieran créditos de vivienda, y se creó el 2 por 1000, hoy conocido el 4 por 1000, que fue un impuesto que ayudó a subsanar esas entidades, pues las obligaciones que tenían las entidades financieras. Hablando un poco de la Ley 510 de 1999, esta se creó con la necesidad de tener una nueva legislación para la regularización de la financiación de vivienda y como respuesta a la crisis económica que se vivió en 1998, la cual implementó reformas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Además, reguló el ingreso a ese sistema financiero y facultó la intervención del gobierno nacional. También hizo que el régimen de inversión de capital y los regímenes específicos de los intermediarios financieros. Bueno, la Ley 546 de 1999 fue diseñada como una ley marco para establecer las normas generales, objetivos y criterios para la financiación de vivienda a largo plazo. También diseñó instrumentos de crédito a largo plazo que facilitaran ese acceso a ese crédito hipotecario con condiciones de mayor equidad y conforme a la capacidad, sobre todo, que tenían los deudores, cosa que no se tuvo en cuenta, y por eso se desató pues esa crisis, se dispararon los créditos, porque no se tenían las normas o la regularización o los requisitos para ingresar a ese sistema financiero, y mucho menos pues la capacidad de pago de los deudores. Otorgar a los establecimientos de crédito la necesaria flexibilidad de la estructuración en sus operaciones, induciendo a una mayor competencia, pero sobre todo con mejores prácticas bancarias y propiciando la estabilidad del sector financiero,
buscando obtener nuevamente la confianza del público que se había perdido precisamente porque muchos perdieron sus bienes, sus inmuebles. Entonces se buscaba recuperar que el público como tal volviera a confiar en el sistema de crédito. Una nueva unidad denominada VR, que es la unidad de valor real, atada a las variaciones del IPC, del índice de precios de consumidor, debido pues que este IPC aumenta, digamos que con la calidad de vida o el costo de vida y por ende los ingresos. Entonces van muy acorde porque si la calidad de vida aumenta, los ingresos también. Entonces no era lo mismo como pasaba con el UPAC, que estaba regido o unido al DTF, cosa que hizo pues que el DTF como en otras palabras incrementaba no de acuerdo al índice del precio del consumidor, sino al comportamiento financiero. Eso fue lo que desató las tasas altas, el incremento pues desbordado en las cuotas, lo que hizo pues que los deudores no fueran capaces de asumir dichas deudas. Bueno. Fue diseñada, bueno, respecto a las cooperativas de ahorro y vivienda, se disponía a su conversión ya a que fueran bancos comerciales, también la creación de nuevos instrumentos financieros como los bonos hipotecarios y flexibilizaba los procesos de titularización con el fin de facilitar la canalización del ahorro. Esta ley incentivó el ahorro también de los deudores. Incluyó un proceso de transición que se redenominaba todos los créditos de vivienda a VR, a pesos. Daba opciones para recuperar los bienes dados en pago y establecía ajustes a los saldos de los créditos con un componente de ayuda gubernamental. En cuanto a la actividad, el punto 1 nos pregunta que en qué han contribuido o no la ley 510 y la ley 546 con la financiación de vivienda en la actualidad. La ley 510 de 1999 contribuyó con las condiciones para el ingreso al sistema financiero, que este fuera en control y con el manejo pues, de las situaciones en crisis, de manera que se pudiera detectar las entidades que estuvieran pasando por dificultades a tiempo, proteger el ahorro público, dado las dificultades de las entidades financieras que se vivió para esa época. Por su lado, la Ley 546 modificó la estructura de financiación en vivienda, reordenó el negocio y su regularización como respuesta a la crisis que atravesó el sistema de financiación de vivienda y la necesidad que surgió de tener un nuevo marco regulatorio. Además, fue ordenado pues, por la Corte Constitucional. En la actualidad se han venido puliendo estas leyes, sirvieron como base, pero se han venido puliendo o a lo que estas leyes propusieron sobre financiación en vivienda. Hoy en día, Camacol, al año 2023, nos informa que el sector de vivienda y construcción es uno de los sectores más golpeados o mayormente afectados por la economía global que se vive hoy, con el decrecimiento acelerado de la industria, con una caída entre enero y mayo del 61% en ventas y los lanzamientos de proyecto han disminuido en un 68.6%. Por otra parte, el sistema financiero presenta vulnerabilidades bancarias mundiales ante la posibilidad de que las tasas de interés y la inflación permanezcan mucho más tiempo de lo previsto elevados. Con lo que se propone que se hagan mejoras pues, en las prácticas de supervisión y que las normas de regularización sean más estrictas. Este punto lo desarrollé teniendo en cuenta referencias bibliográficas del portafolio, la Universidad Católica del Norte, el repositorio de la Universidad Nacional de Bucaramanga, repositorio del Banco de la República, AMB Colombia, el país y el Fondo Monetario Internacional.
le doy paso entonces a mi compañera Paola para el desarrollo del punto 2. Muy buenas noches. Bueno, en el punto 2 encontramos que qué relación encuentras entre la crisis del año 2008, perdón, en el año 1998 en Colombia y la del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, encontramos el tema de la caída en el tema inmobiliario, que fue pues lo que estaba explicando mi compañera Andrea, el tema de los leasing que daban a facilidad a todas las personas que lo necesitaran, pero no midieron un presupuesto límite para poder acceder a eso, no, cualquier persona podía acceder a eso y manejaban una tasa baja de crédito. Eso fue una y que con la quiebra de Liderman también pasó igual. Ellos realizaron estos créditos sin tener pues la medición, prestaban a bajas tasas para esos créditos hipotecarios. Hubo un endeudamiento muy acelerado. Aumentó la cartera, lo que realmente pues hizo que pues los bancos crecieran esa tasa de interés para recuperar un poco más pues, de esas pérdidas, pero lo que ocurrió fue que se creció fue la cartera y los morosos pues ya no podían pagar esas tasas tan altas, a lo que los bancos pues llegaron a la quiebra, tanto en Colombia en el año 98 y para Lehman Brothers en el 2008. Que ha sido la mayor crisis mundial para Lehman, donde aparte de Lehman también fueron otros bancos los que quedaron en quiebra por dicho tema del tema inmobiliario. Nos tengo, es que las entidades prestaban para créditos hipotecarios, hicieron como un monopolio de entidades financieras versus los bancos. Y dichos créditos eran utilizados para creación de hoteles, centros comerciales. Había una alta demanda en la finca raíz. El riesgo de las tasas de interés, pues ellos no midieron ese sistema y como lo indicaba mi compañera Andrea, por eso hoy en día existe el 4 por mil para ellos sustentar también los gastos, porque ellos no tuvieron en gasto los gastos de nómina, los gastos que tenía los propios inmuebles donde ellos tenían sus sedes, tampoco lo tuvieron en cuenta. Entonces, pues por eso pasó también esta crisis. Bueno, seguiría mi compañera con el siguiente punto. Bueno, respecto a qué medidas o legislaciones se aplicaron en Colombia después de la crisis financiera de los 30, pues el gobierno finalmente decretó una emergencia económica y se dio la obligación de subsidiar a los deudores. Pues ya como lo dijeron mis compañeras, desapareció el UPAC y fue reemplazado por el sistema de financiación hipotecario actualmente pues como conocido VR. El costo total de la crisis para el gobierno colombiano se estima en 12 millones de pesos. Con la emergencia económica vinieron varias medidas, que fue que la refinanciación de los deudores pues, del UPAC por vivienda de interés social, se determinó dar un plazo de 10 años para pagar el crédito. Alivia a los demás deudores del UPAC que no estuvieron atrasados de más de 3 cuotas, y se dio un seguro de desempleo para los que teniendo créditos de vivienda quedaron sin trabajo. Esas son como pues las grandes, pues las más relevantes medidas que tomó el gobierno colombiano frente a esa crisis. Bueno, el siguiente punto, que es qué medidas o legislaciones se aplicaron en Estados Unidos y a nivel internacional después de la crisis
financiera mundial que se dio en el año 2008. Pues tras el inicio de esta crisis, los gobiernos implementaron rescates masivos de instituciones financieras para evitar el colapso financiero mundial. Pues en el transcurso, como tratando de salvar el sistema financiero, se dio la ley de estabilización económica, que pues no tuvo mayor éxito. También la ley de reinversión y recuperación promulgada el 17 de febrero de 2009, que incluía un crédito fiscal sustancial sobre la nómina. Y esta crisis finalmente desencadenó en la gran recesión mundial, que fue en el 2018. Esta recesión mundial pues desencadenó muchísimos desempleos y hasta suicidios, porque pues la gente quedó sin trabajo, quedó endeudada y pues sin forma de pagar. Algunas de las medidas que se tomó a nivel mundial y en Estados Unidos, en el 2010 se promulgó la ley Dodd-Frank de la reforma de Wall Street y protección como respuesta a la crisis para promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos. Fueron establecidos nuevos estándares de capital y liquidez por los acuerdos de Basilea III, que luego fueron adoptados por varios países de todo el mundo. Bueno, esas fueron como las grandes medidas que se tomó después de la crisis financiera mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo.